A continuación, La Hora Clave, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, buenas noches. El feminicidio. Lamentablemente en aumento en todos nuestros países. El asesinato de mujeres es un crimen que no deja de crecer. Es tan alarmante la situación que las Naciones Unidas alertó recientemente acerca del aumento del feminicidio en América Latina. El feminicidio o femicidio, como también se lo denomina, es un término relativamente nuevo, que surgió de la traducción del concepto inglés de femicide, el cual refiere al homicidio inevitable de mujeres por cuestiones vinculadas estrictamente al género. El origen inglés del término se atribuye a las autoras Diana Russell y Mary Warren y Jill Radford, también especializadas justamente en defender los derechos de las mujeres, y más tarde la política de corte feminista Marcela Lagarde castellanizaría el vocablo femicide por feminicidio. Pero el concepto propone incluir no solamente aquellos casos que tienen que ver con la violencia física que normalmente sufren las mujeres por parte de sus maridos y parejas, sino también todas aquellas otras cuestiones que atentan contra la moral y la salud de las mujeres y que no tienen nada que ver con la mencionada violencia física, como por ejemplo puede ser la falta o la deficiente asistencia médica para atender problemas sanitarios típicamente femeninos y que por tanto derivan en el aumento de la mortalidad de las mujeres. Aquí tenemos a Nancy Granadillo Colmenares, que es especialista en penal y litigación, ha escrito incluso libros sobre esta temática. Fíjense ustedes este último, comentario de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y tiene además, déjenme decirles, unos comentarios sobre las últimas reformas incluidas en la Gaceta Oficial del año 2014, de manera que está muy actual este libro y esta temática. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, hay una serie de preguntas que pueden ayudarnos a comenzar la conversación. Algunas de ellas tienen que ver con las razones por las cuales esto ocurre, si la situación país está ayudando o no a que este odio se desate contra las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, Maki, por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, el femicidio se incluyó en la más reciente reforma de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No estaba incluido formalmente el femicidio como tal, simplemente se hacía referencia a lo que era el homicidio calificado, que ya estaba previsto en el Código Penal. Ahora se incluye formalmente el femicidio bajo lo que realmente viene siendo los parámetros internacionales. El femicidio debe diferenciarse del homicidio calificado en el sentido que se trata de ocasionar la muerte a la mujer por el simple hecho de tener un desprecio u odio hacia la condición propia de la mujer. Entonces ya en la reforma pues se incorporó tanto el femicidio como tal, propiamente dicho, como el femicidio agravado e inclusive la inducción al suicidio. Se han visto muchísimos casos donde mujeres que también se han quitado la vida por circunstancias de violencia psicológica, por ejemplo, reiterada por parte de sus parejas, y que las ha llevado pues obviamente a cuestiones de suicidio. Entonces ya el legislador inclusive incorporó formalmente allí en la ley orgánica también el tema de inducción al suicidio. Sin embargo, a pesar de estas previsiones legales, que son realmente pioneras, ¿no?, en muchos de nuestros países, en el caso de Venezuela, sin embargo, esto ocurre en el 2014, en el 2015 aumenta el delito y aumenta también la impunidad. Claro, el tema de la impunidad es bien complicado, es un tema bien interesante además porque tiene que ver mucho a veces con los tipos de modelos de gestión que se han implementado en tribunales para poder hacer efectivas las leyes. Nosotros vemos que, claro, hay reforma de la ley, se incluyen nuevos tipos penales, pero que lo que es la parte del modelo de gestión a nivel de tribunales realmente no contribuye a que la ley pueda ser más Explícanos eficaz. un poco para los que no están familiarizados con el lenguaje, toda la terminología legal del derecho, ¿qué es eso del modelo de gestión? Ok, el modelo de gestión tiene que ver es con la forma en la cual se va a aplicar el proceso, con la forma en la cual se va a llevar. De hecho, fíjate, hay muchos
aspectos interesantes donde se denota que el retardo procesal igualmente ha afectado a esta jurisdicción especial. Hubo una intención muy loable de parte del legislador e inclusive en el Poder Judicial cuando se determinó, mira, necesitamos tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, necesitamos fiscalías especializadas en materia de violencia contra la mujer, porque la realidad del sistema penal era que los jueces no le daban la importancia a estos casos, les parecía más importante atender primero los casos de droga, los casos de delincuencia organizada, los casos que consideran como más emblemáticos o más fuertes. Entonces, claro, no, mira, definitivamente tenemos que hacer una jurisdicción especializada que se preocupe de estos temas donde la víctima es la mujer. Entonces, se hace toda esta jurisdicción especializada donde se supone que tenía que haber una formación especializada también de estos fiscales y estos jueces. Eso no ocurrió. Ha ocurrido parcialmente. Porque la realidad, y te lo digo, Maki, desde lo que es mi experiencia ya como litigante, porque la justicia solo le duele al que le toca. Así es. Y realmente la vemos los litigantes en el día a día cuando tenemos que ir a tribunales y vemos la realidad de cómo se llevan los procesos, es que se ha hecho todo un retardo, toda una serie de problemas, inclusive de acceso a la justicia, donde la realidad, te puedo decir por lo menos aquí en Caracas, es que hasta las 11:30 puedes sacar copia de un expediente, entonces para que te atienda un secretario para darte el expediente tienes que esperar 2, 3 horas. Lo vemos nosotros los litigantes, las víctimas que llegan solas para tratar de tener acceso a esos expedientes también, y algunos funcionarios que todavía no están capacitados, que llegan mujeres a denunciar y todavía le dicen, bueno, pero es que si tú no tienes un golpe, tú no tienes un ojo morado, yo no te puedo aceptar una denuncia. Otro tema interesante es, ¿ha contribuido esta ley a lograr que algo que era difícil, que es que las mujeres denunciaran las cosas, las agresiones, ocurra? Yo pienso que allí habría que ver distintos factores. El Ministerio Público siempre dice que ellos reciben más denuncias, los órganos receptores de denuncias en general dicen que sí, que las mujeres están denunciando más, pero hay que ver también el tema de la calidad de las denuncias, no tanto de la cantidad, porque todavía se cuestiona que realmente esta ley no está llegando a las mujeres de los sectores más afectados, porque todavía tienen miedo de denunciar, por muchos factores, porque claro, viven en unas zonas pues estratégicamente bien complicadas, donde todavía están sometidas, digamos, a todo lo que viene siendo esa autoridad de esa persona o de esa pareja que infiere violencia sobre ella. Entonces, también tenemos, por darte un ejemplo, en el año 2013 existían en los tribunales más de 55.000 sobreseimientos. Cuando hablamos de sobreseimientos, para que la gente nos entienda un poco, se trata precisamente de causas que fueron cerradas o porque no tenían elementos probatorios o porque eran denuncias infundadas o temerarias. Estamos hablando de un gran número de cantidad, por lo menos aquí en Caracas. Entonces, allí nos lleva a ese cuestionamiento, ¿realmente está llegando la ley a donde tiene que llegar? Porque allí se han presentado pues muchísimos mecanismos, tanto denuncias temerarias o infundadas, simplemente para lograr mecanismos inmediatos de medidas de protección, donde por ejemplo, mira, yo lo que quiero es que saques al hombre de la casa, o realmente está llegando a esos sectores donde las mujeres realmente están padeciendo temas de violencia pues muy severos. Ahora, ustedes que investigan toda esta temática, nunca se han planteado por qué en un país, porque pareciera contradictorio, ¿no? Así a simple vista, porque un país que es un país prácticamente matriarcal, en donde el hombre tiene un respeto reverencial por la figura de la madre, etcétera, ¿por qué incurre en violencia contra las mujeres? ¿Por qué las mujeres son tan atacadas, tan agredidas? Cuando parece incongruente, por lo menos. Claro, pareciera incongruente ciertamente, y sin embargo cuando nosotros nos vamos a los temas de cuáles son los delitos más denunciados, ves que te llama la atención que son los delitos de violencia psicológica. Precisamente, es decir, lo que es la parte de ofensa, lo que es la parte de insultos, de tratos humillantes, no es tanto la violencia física viene siendo el segundo más denunciado, pero llama más bien la atención que sea el tema de la violencia psicológica. Entonces, ¿hasta qué punto también se cuestiona el tema de la tolerancia de la mujer a ciertas actitudes un poco machistas como sociedad también? Eso está bien, pero también pienso, es decir, cuando uno asume que la situación país, la agresividad de la gente por tantas necesidades insatisfechas va carcomiendo la convivencia, pues una manera de liberarla o de drenarla es emprenderla con quien tienes más cerca,
que es tu Claro, pareja, ¿no? claro. Eso, por supuesto, no obsta del señalamiento de que la mujer con una baja autoestima, pues evidentemente es muchísimo más frágil a esto, ¿no? Claro, y de hecho se ve que cuando ya las mujeres denuncian han pasado muchísimos años bajo un ciclo de violencia. No se trata del primer acto de violencia del que son víctimas, sino que han venido por lo menos de 5 o 6 años con insultos, con después golpes, empujones, hasta que llega y ya la violencia entonces va creciendo, va aumentando en esa relación, hasta que la mujer ya decide pues definitivamente denunciar. Muchas veces inclusive las denuncias vienen realmente motivadas porque ya la violencia traspasa a los hijos. Entonces, muchas de las motivaciones a veces de las mujeres no tienen que ver con ellas mismas, sino con la protección a los hijos. Nos queda, Nancy, un minutico, o medio minuto, pero había unas preguntas que llamaban la atención sobre qué se está haciendo, tanto a nivel nacional como internacional, por parte de las organizaciones femeninas o defensa de los derechos humanos en líneas generales, para hacer seguimiento o presionar para que esta situación se controle. Bueno, la ONU tiene todo un sistema de trabajo específico en materia de violencia contra la mujer. De hecho, la ONU ha dicho que todos esos actos que van en odio o desprecio a la condición de la mujer per se deben considerar violaciones a los derechos humanos. Y aquí en Venezuela, pues hay distintas ONG. Hay que resaltar, por ejemplo, el trabajo de INAMujer. Tienen una línea 0800 Mujeres, donde no solo dan asesorías legales, sino también emocionales, psicológicas, familiares, a todo tipo de afectación de violencia contra la mujer. Y en general, pues yo pienso que un poco la reflexión al Poder Judicial de atender un poco más lo que es ese modelo de gestión en esta materia especializada. Claro, muchísimas gracias, Nancy, por haber estado con nosotros, habernos acompañado aquí en La Hora Clave, a Nancy Granadillo, que es especialista pues en estos temas penales y de litigación en estos temas pues de violencia contra la mujer. En los últimos años, las Naciones Unidas han puesto en marcha un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres que ha sido adoptado por algunos países como México, Brasil, Ecuador y Panamá. Responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres. Esto informa el sitio oficial de ONU Mujeres. Profesionales de la justicia de toda América Latina participaron en el proceso de elaboración. Pero la conclusión para las Naciones Unidas es que nos encontramos ante una situación de gran emergencia que requiere la coordinación de todos los actores. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.